Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jimena González, quien nos relatará uno de los dolores más grandes que una madre puede sentir y donde se evidenciará los propósitos divinos. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jimena tiene 47 años y es de Santiago, Chile. A los 19 años se convirtió en madre de Javiera, una experiencia que llenó su vida de alegría. Pero la felicidad se convirtió en tristeza cuando su hija falleció a los pocos meses debido a su apnea. 3 años más tarde, Jimena tuvo a su hijo Nicolás, lo que trajo de vuelta el miedo y la preocupación. Hoy conoceremos la inspiradora historia de Jimena. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Jimena González. Ella es chilena y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Jimena, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros felices de tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación, esperando que te sientas cómoda en casa. Gracias nuevamente por abrir tu corazón y poder conocerte un poco más y ver cómo Dios ha estado allí, al tanto de tu vida, en cualquier situación, cualquier lucha, dolor, sufrimiento, alegría. Dios ha estado allí y hoy tú eres nuestro testimonio. Querida Jimena, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte y saber cómo estás actualmente. Vivo acá en Santiago de Chile. Actualmente me dedico a administrar una panadería. Soy auditor de calidad, pero Dios ha permitido en esta etapa que esté administrando una fábrica de pan. Excelente. Así es ¿Y con quién vives? Vivo con mi hijo, Nicolás. Excelente. ¿Cuántos años tiene y a la que se dedica? 24 años. Nicolás es estudiante aún. Está preparando en este momento su examen de grado. Ya está egresado de la universidad. Así es que está en las últimas ya, preparándose. Genial. ¿Y qué carrera? Derecho, en la carrera de Derecho. Él estudió en la Universidad de Chile. Excelente, querida Jimena, que Dios les bendiga muchísimo allí junto a tu hijito, en tu profesión también. Querida Jimena, yo quiero que tú me cuentes qué recuerdos tienes de tu infancia, tu adolescencia, cómo fue para ti. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres son evangélicos y ellos nos criaron en la iglesia. Y crecieron en una casa pequeña, más con un patio gigante, y todos mis recuerdos van en esa dirección. Siempre jugando con mis hermanos, somos 6 hijos. Crecí en un patio grande con muchos frutales, montado arriba de los árboles, comiendo fruta, siempre jugando juntos, porque en realidad mi mamá por protegernos y cuidarnos siempre nos tenía como encerraditos ahí. A todos nos salíamos mucho de la casa, pero tuvimos una infancia muy bonita en ese sentido. Qué bueno, cuando hay hartos hermanos y eso, hay harto para compartir, para jugar, lo que hoy en día no se da tanto por la tecnología, por el celular, bueno, por tantas cosas, el internet, el uso excesivo del internet, pero tener como esos recuerdos de tu infancia con tu familia y más si es como en un hogar cristiano donde Dios es importante, Jesús, el Señor, la oración, hace un tinte diferente en nuestro hogar. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción del Padre Celestial de que hay un Dios todopoderoso, de que hijo recuerda orar, pídele a Dios, agradécele al Señor.
hace una diferencia en nuestra vida y eso es lindo, querida Jimena, aquí en tu historia. Y te consulto, ¿en qué momento de tu vida conoces la Iglesia Adventista del Séptimo Día y conoces las verdades de la Biblia el sábado y que empiezan allí a calar tu corazón? ¿Cómo ocurre y lo que significó para ti, querida Jimena? Sí, mira, yo como te digo, crecí en una iglesia evangélica y siempre fui activa, participaba, cantaba en el coro, estaba siempre con mis padres. Pero a la edad de 17 años aproximadamente conocí a una persona que me habló de la iglesia adventista y, y empezaron todas mis dudas. Veía yo las diferencias que habían y yo decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? Me empezó a mostrar en la Biblia, me quedaron inquietudes. Así es que tomé la decisión de buscar un templo. Y llegué acá a la iglesia de la Marina en Santiago, siempre me acuerdo. Y una hermana muy amorosa, una hermana ya anciana, se tomó el tiempo conmigo, hicimos la fe de Jesús. Y bueno, yo después de eso, siempre como a todo el mundo le digo, después de eso ya no hubo vuelta atrás. Decidí que todas las cosas que aprendí ya no podía dejarlas pasar. La verdad, el sábado ya no me calzaba el domingo, ya no podía seguir asistiendo, tenía que cambiar mi camino. Y así lo hice. Gracias a Dios comencé a encontrar hermanos nuevos eh, y entré a la iglesia. Entré a la iglesia. Tú dices, o sea, encontré unas verdades que eran innegables, o sea, ¿yo qué hacía con Innegable. esto que tal vez generaba paz en tu corazón, tranquilidad? No lo sé allí en tu caso, y cuéntanos allí porque En el fondo, sí, conflictos, sí, claro. grandes conflictos. En el año 1997 entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. ¿Qué significó para ti? Y bueno, y lo que empezaste también a conocer de la palabra de Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, querida Jimena. Sí, llegué a una iglesia donde había sido fundada por un coro. Yo creo que muchos hermanos la conocen, la Iglesia Fe y Esperanza. Y, y allí todo era cantar y yo estaba fascinada. Eh, no solo por todo lo que conocía que era nuevo para mí, sino que conocer gente nueva y alabar con nuevos hermanos, un grupo distinto. Fue allí donde conocí también a una hermana, que es la hermana Evelyn, y ella me invitó a participar de un ministerio musical que ella tenía. Tomaba muchachos de distintas iglesias y su sueño era cantar en plaza, en colegios, donde fuera que los invitaran para poder llevar el mensaje. Y acepté la invitación, comencé a participar con ellos y fue muy gratificante para mí. Allí comenzó todo para mí. Bueno, sin duda eso marca un antes y un después en tu vida. Desde ahí ya no salí más porque conocer esas verdades también que trastocan el corazón, que uno dice, ¿qué hago con esto? Es cumplirlo, si me amáis, guardad mis mandamientos y tantas maravillas más que uno empieza a entender, a aprender, a aplicar, profecías, Daniel, Apocalipsis y tantas cosas más que es innegable no abrazar esas verdades. Querida Jimena, pasando a otro tema, pero sí siguiendo la línea de tu historia, uno de los momentos más difíciles, más complejos de tu vida, cuéntanos uno de esos sucesos. 19 añitos tenías, querida Jimena. Sí. Bueno, a los 19 años me convertí en madre. Yo estaba muy feliz. Tenía muchos deseos de tener a mi bebé. Tuve un embarazo normal, tranquilo, sin mayores contratiempos. Eh, Tuve una hija, Javiera. Pero al cabo de los meses, todo era normal en realidad. Yo nunca supe que mi hija tenía un problema de salud. Nunca lo noté, nunca nadie me lo dijo en ningún control. El hecho es que el día menos pensado, yo alimenté a mi hija en la madrugada y muy temprano desperté y mi hija estaba sin vida. Yo en ese momento no, no me di el tiempo ni siquiera de ver ni de saber qué podía pasar. Solo la tomé
salí a buscar ayuda a la calle y rápidamente me llevaron a un hospital de niños que estaba cerca del lugar donde yo vivía. Los médicos trataron de reanimar a mi hija, pero no hubo ninguna chance, o sea, ella ya estaba fallecida. Recuerdo haberme encontrado con un doctor, un señor ya de edad, y él vio que yo era muy niña. Y me dijo, por el bien de tu familia futuro, yo necesito hacer una autopsia a tu bebé porque no sabemos qué fue lo que le sucedió. No se ve nada, no tiene ninguna cosa visible que nos pueda mostrar que haya generado su muerte. Y bueno, después que me dieron los resultados de la autopsia, el doctor me dijo que mi hija había fallecido de muerte súbita por apneas centrales, que en el fondo es un problema que se le genera a algunos niños es una inmadurez de un hemisferio del cerebro. Y bueno, mi hijita falleció de eso y luego de que esto sucedió yo me quedé como en una depresión, podría decirlo, negra. Siempre digo que siento que ese tiempo no lo viví. Fueron unos meses muy complejos, donde si no hubiera estado mi madre al lado mío, no sé qué hubiera sido de mí, porque ella se preocupaba de mí, que yo comiera, que yo pudiera estar bien, porque para mí no había día, no había noche, yo solo estaba. Y bueno, después de pasado 3 años, ya estando en la iglesia, siguiendo con mis hermanos que cantábamos y todo, eh, yo llegué a cantar con ellos cuando mi hija ya no estaba. Y ese es el orden cronológico. Y luego de eso, yo estando en el ministerio, quedé esperando a mi hijo. 3 años después decidí tener otro hijo porque tenía un vacío muy grande en mi corazón. Así es que tomé esa decisión y quedé esperando a mi hijo Nicolás. Bueno, tenía muchas posibilidades de que mi hijo viniera con la misma enfermedad. Todo era muy incierta la información que me daban. Me decían que era posible que sí, que podía ser que mi hijo tuviera el problema, podía ser que no, porque habían familias completas de 5 hijos donde todos tenían apnea, otras familias donde de 5 solamente salía uno y era incierto. Pero decidí confiar en el Señor de que quería intentarlo otra vez. Mi hijo nació finalmente y venía con el mismo problema, apneas centrales. Así es que pasó todo su primer año y casi el segundo año completo de vida conectado a un monitor de apnea. Wow. ¿Cómo descubrieron, perdón, te interrumpo, querida Jimena, porque claro, con tu primera hijita, Javi, que de hecho la promesa del Señor hace que todo sea diferente. Cuando Jesús vuelva, en sus brazos va a tener a Jimena y te la va a entregar y ahí va a ser el abrazo y eso hace que todo sea diferente. Esa regalona de Jesús, como se diría chilenamente, consentida, te la va a entregar en tus brazos de amor y eso hace la diferencia. Esa esperanza bendita marca un antes y un después y hace que nuestro porvenir sea diferente. Con tu hijita no tenías eso como ese antecedente. ¿Cómo se enteraron allí con tu hijito? Bueno, viene así, toca prepararnos. ¿Cómo fueron esos años o esos meses en realidad? Porque venías tú también con el temor de que sucediera lo mismo que pasó con tu hijita Javiera, Jimena. Exacto, el temor estaba y estaba la posibilidad. Médicamente hablando estaba la posibilidad. Así es que apenas nació, pasaron como 20 días desde después que nació y le hicieron un examen que se llama polisomnografía. Y ahí se dieron cuenta que él venía con apneas centrales, tenía un problema real y complejo. Mi hijo hacía 24 apneas por hora. Cada vez que él dormía, se activaba este problema, porque en el fondo, en las horas que él estaba despierto, él no tenía ninguna dificultad, era un niño absolutamente normal. Pero se dormía y claro, había momentos en que su sistema no reaccionaba y se olvidaba de respirar. Como te digo, el primer examen que se le hizo decía que le pasaba 24
veces por hora. Entonces era complejo. El doctor en su minuto me dijo, toca prepararse porque no sabemos si va a poder eh, pasar los primeros meses de vida y vamos viendo. Pero yo confiaba en Dios. Hay un punto allí de la historia que tú le comentas allí a la periodista, porque claro, vivir con ese temor todos los días de decir, Señora, ¿hasta cuándo me lo vas a tener vivo? Como Ana también, como Samuel, allí la promesa de Dios, porque venía a ser como un alivio de lo que fue el dolor de Javi. Entonces, que se volviera a repetir el patrón era muy doloroso. ¿Qué le reclamabas a Dios? ¿Cómo le decías a Dios ante esa angustia? ¿Y en qué momento Dios hace el milagro, querida Jimena? ¿Sabes que no reclamé en ningún momento? Tenía... discúlpame, yo sabía que iba a llorar. Eh, en el fondo, no le reclamé, sino que lo que yo le decía es, me lo entregaste y aquí estoy para cuidarlo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer mientras tú le des la vida a mi hijo y que sea como tú quieras. Decidí vivir un día a la vez con él, porque era muy duro al principio. Tenía muy pocas horas, siempre estaba vigilante, atenta, muy agotada, pero Dios siempre estuvo conmigo, nunca me dejó en ningún momento. Comenzaron a pasar los meses y mi hijo tenía controles continuos y bueno, comenzaron a pasar los meses y las apneas comenzaron a mejorar, su sistema comenzó a madurar y él hacía cada vez menos apneas. Y bueno, llegó el momento al año 6 meses, que bueno, le hacían el examen como cada 4 meses. Le hicieron su examen y el doctor me dijo, bueno, tu hijo ya no hace apnea, ya no tiene nada, su sistema maduró, él es un niño normal hoy día, pero me quedaba a mí un fantasma que yo tenía, que era el neurólogo, era otro médico que lo atendía a la par. Y ese médico siempre me decía, el Nicolás se está recuperando, más tú tienes que tener claro que los eventos de falta de oxígeno van a generar en él alguna dificultad, puede que tenga un retardo, puede que tenga un problema motor, algo va a quedar. Él siempre me decía, algo va a quedar, tienes que estar preparado para aquello. Y bueno, llegó el momento de que me dieron el alta con él y lo llevé a otro neurólogo. Busqué a otro médico, le llevé todos sus antecedentes, todos sus papeles y su último examen donde decía que él ya estaba de alta. Él revisó todo y le hizo a él unas pruebas. Lo sentó en una mesita, que era muy pequeño él, pero era muy inteligente. Le hizo todas unas pruebas, ahí unos chequeos. Y bueno, yo le comentaba a la periodista que la frase que nunca voy a olvidar. Él me dijo, si tu hijo te hizo sufrir, de ahora en adelante te va a dar solo alegría. Me dijo, tu hijo está sano, no tiene nada, ningún problema, ninguna dificultad. Y así ha sido la vida hasta el día de hoy. Nicolás nunca tuvo ningún problema más de salud grande, más que un resfrío, un dolor de guata, cosas muy normales. Y siempre ha sido destacado en el colegio. Siempre fue un niño cariñoso, empático. Todos lo quieren donde quiera que va. Sin duda, estas lágrimas son de alegría, de gratitud. Amén. A Dios, de ver atrás, porque cuando comentamos y contamos estas cosas, nuestro cerebro no diferencia pasado, presente, futuro. Nuestro cerebro lo está viviendo en este momento y es como ir al momento donde tu hijito estaba allí entre la vida y la muerte por todos los sucesos que estaba sucediendo y con el antecedente de Javi. Pero hoy cuentas allí con alegría, ya se tituló la universidad, de lo que él es, de lo que él quién es, por
por Dios también, por tu enseñanza también, que por supuesto es vital, y quiero consultarte a ti. Hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás tú con Dios? Hoy, ¿cuál es tu esperanza, querida Jimena? Yo vivo un día a la vez desde esa experiencia. Yo siento que cuando uno vive una dificultad tan grande o una pérdida, yo siento que todo cambia. La gente no vuelve a ser la misma. Tu escala de valores queda trastocada, ya no eres igual que las otras personas. Siento que uno alcanza un grado de madurez que te permite ver distinto la vida, verla diferente, y cuando uno está en las manos de Dios es aún más fuerte, porque uno tiene una visión diferente de la vida, de la que tiene la gente afuera. La gente vive sin esperanza, vive sin Dios. Nosotros tenemos un ayudador en todo momento que está con nosotros, siempre está guardándonos, cuidándonos, librándonos, a pesar de que tenemos que pasar por cosas difíciles, pero yo nunca olvido que Él me está puliendo. Tenemos que pasar dificultades, pero lo hace por amor y con amor. Tenemos que pasar de repente por el valle de sombras, como dice la Biblia. Sin embargo, nos da la salida. Nunca nos da una prueba tan grande que no podamos soportar. Yo siento que después de todas las vivencias que he tenido, Dios me ha dado la posibilidad de ir sin hablar mucho, como te contaba, porque me cuesta. Siento que la vida que Dios me ha dado ha sido un modelo para mucha gente que me ha tocado tener cerca mío. Este testimonio se lo he contado a muchas personas, y yo, la gente que me conoce sabe que soy muy alegre, soy muy risueña, me gusta bromear. Entonces a veces me dicen, pero ¿cómo puedes ser tan feliz si con lo que me estás contando yo no tenía idea que esto te había pasado en algún momento? Pero Dios hace que todo lo que tengamos que enfrentar en su minuto sea un aprendizaje, como te decía, nos está puliendo y hace que seamos cada vez mejores personas a través de las pruebas. Eso yo siento que Él me pulió en su minuto, cosas tal vez que yo tenía que cambiar, y pude hacerlo. Obviamente me queda mucho por aprender y por pasar y por cambiar también, porque no podemos alcanzar la perfección en este mundo, pero tenemos que tratar. Así es que yo siento que todo lo que tuve que vivir en su minuto, Dios en alguna u otra manera ha hecho que mi vida cambie para bien, ha hecho que mi testimonio también ayude a otras personas y me ha hecho mirar la vida de forma diferente. Yo quiero agradecerte, querida Jimena, por tu tiempo, por la exposición, por habernos abierto tu corazón, habernos contado cosas tan íntimas de ti y habernos ayudado también, porque comentar de nuestras experiencias es ser testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A los hijos de Dios, todas las cosas, todas nos ayudan para bien, como mencionabas allí. Y quiero invitarte para que en este momento nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia, tu capítulo, para cerrar en 30 segunditos. Adelante, querida Jimena, ¿qué les dirías? Les diría que la vida siempre es mejor con Dios de nuestro lado. Que busquen a Dios. Generalmente los seres humanos buscamos a Dios en la dificultad. Si estás pasando por alguna dificultad, busca a Dios, aférrate a Dios, pídele a Dios, conversa con Él, cuéntale lo que te sucede. Él sabrá responder, tal vez no siempre de la forma que nosotros queremos, pero sí lo va a hacer de la forma que va a ser mejor para nosotros.
Amén. Muchas gracias, querida Jimena, por hacernos esa invitación y ese llamado a buscar a Dios. Como dice el Señor en su palabra, primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Y además Dios no te va a dar pruebas más allá de las cuales no puedas soportar. Eres fuerte, eres valiente en Cristo Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, pero no por sí solo, sino en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.